Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablar hoy de unas extrañas muertes producidas en la carretera. Todos los años hay, lamentablemente, miles de personas que pierden la vida en el asfalto. Algunos sencillamente por mala suerte. Otros tal vez porque las condiciones de su vehículo no eran las correctas. Otros quizás sencillamente porque el asfalto estaba en mal estado. Las razones pueden ser múltiples, pero de los temas que vamos a tratar hoy, o de las muertes de las que vamos a hablar hoy, no corresponden a ninguno de esos casos que hemos nombrado. Son una incógnita, aunque evidentemente las autoridades dijeron que habían muerto por suicidio o sencillamente por accidente. Nosotros pensamos que las cosas no son tan fáciles. Las fuentes oficiales no nos cuentan toda la verdad en muchas ocasiones. Por ejemplo, si tenéis la posibilidad de entrar en la DGT, veréis que en la Dirección General de Tráfico, cuando se nos dan las estadísticas, por lo general culpan al conductor o culpan directamente al vehículo. Nunca hablan de las posibilidades de que el asfalto estuviera en mal estado. Eso no lo comentan. O la señalización no fuese la correcta. Nuestros políticos sacan de esas estadísticas muchas personas que deciden suicidarse con el vehículo. Cogen el vehículo, se levantan por la mañana, un día malo, y se suicidan con su vehículo. De las estadísticas sacan a todas aquellas personas que sufren infartos fulminantes en un vehículo. Algo que hace que el coche pierda el control e impacte contra otro vehículo o se salga. Eso tampoco lo cuentan las estadísticas. En realidad, si excluimos estos dos factores, nos damos cuenta que las estadísticas oficiales puede que estén amañadas. Y dicho puede. Si yo tuviera que valorar cuántas personas mueren al año por suicidios en el vehículo, infartos de miocardio, infartos cerebrales fulminantes u otras causas similares que excluye la DGT, la verdad es que podríamos irnos al 25%. Un 25% que puede ir creciendo principalmente debido a la crisis. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos trae hoy aquí. El tema que nos trae hoy aquí es una serie de accidentes en la carretera demasiado extraños como para pensar que fueron fortuitos o como para pensar que sencillamente ocurrieron sin la intervención de otro tipo de factores. Veréis, vamos a empezar por un caso relativamente reciente, ya que ocurrió el 19 de junio del año 2013. No tuvo excesiva trascendencia en los medios de comunicación occidentales, y sin embargo, Edward Chindori Chininga fue un parlamentario zimbabuense. Este hombre se caracterizaba por su franqueza, un buen hombre. Estaba investigando los vínculos que había entre el partido del gobierno y la industria de diamantes del país, la rica industria de diamantes de Zimbabue. Murió en un extraño accidente de automóvil. Según algunos, ocurrió bajo circunstancias sospechosas. Sinceramente, y después de analizarlo, estamos de acuerdo con esa teoría. Edward Chindori, como ya he dicho antes, falleció el 19 de junio del año 2013, hace poco más de un año. Después de que el todoterreno que conducía, aparentemente, no lo pudo frenar y chocó contra un árbol. O eso es lo que las fuentes oficiales llegaron finalmente a alegar. Lo cierto es que este hombre, Edward, era miembro del Comité Parlamentario de Minas y Energías. Había sido exministro.
investigaba un importante saqueo de diamantes en el país, muchísimos millones de euros. Supuestamente, y según Edward, había sido llevado a cabo por los colegas del partido Zimbabue Unión Nacional Africana, un frente patriótico que existe en Zimbabue y que en estos momentos está en el poder. Liderado, por supuesto, por Robert Mugabe. La penúltima semana de junio, el señor Edward Chindori, dio a conocer un detallado informe en el que mostraba la participación de importantes funcionarios dentro del partido de la Unión Nacional Africana, Zimbabue, con una serie de personajes de la industria de diamantes, así como un importante saqueo de estos. Los diamantes son unos cristalitos francamente caros. Lo cierto es que si tenéis oportunidad de ver cómo quedó el vehículo, ya encontramos cosas muy extrañas. Por ejemplo, la pregunta es ¿por qué no saltó su airbag? ¿Por qué no pudo frenar el vehículo? ¿Por qué la luna del vehículo no se rompió? ¿Por qué su familia afirma que fue asesinado? Incluso hay ciertas personas que dicen que en el vehículo ya montó asesinado. Lo condujeron y lo impactaron contra un árbol para dar sensación o aspecto de que hubiese sido un accidente de tráfico. Este caso que os acabo de contar tal vez sea uno de los más ligeros de los que os voy a relatar a continuación. Los siguientes casos son, si cabe, muchísimo más flagrantes y muy evidentes. Hay muchos. He hecho una pequeña selección intentando evitar los típicos casos que todos conocéis. Vamos a hablar ahora de Michael Hastings. Michael Hastings fue un hombre que nació el 28 de enero de 1980, un importante periodista de investigación. Era un auténtico guerrillero de la pluma. Nunca le tembló la mano a la hora de sacar trapos sucios, denunciar injusticias y, por supuesto, el estado de vigilancia que Estados Unidos está imponiendo día a día a sus ciudadanos y que Edward Snowden está sacando a la luz. El último artículo que publicó Hastings denunció una serie de escandalosas escuchas que había efectuado la NSA y que implicaban directamente a la administración Obama. Aparentemente, días antes del fallecimiento de Hastings, o del accidente de Hastings, se empezó a sentir bastante preocupado. Él notaba que lo estaban siguiendo, había percibido que estaba bajo vigilancia y era algo que había comunicado a las personas cercanas. Comentaba que posiblemente era una agencia federal debido a las investigaciones que estaba llevando a cabo. Esta preocupación se la transmitió correo electrónico a varios amigos. Lo cierto es que la información que al parecer Hastings manejaba era una auténtica bomba. Una bomba que recibió a través de un chivatazo sobre una explosiva noticia en la que estaba involucrado ni más ni menos que el director de la CIA, John Brennan. Hastings, preocupado por las circunstancias y la vigilancia a la que aparentemente estaba siendo sometido, decidió salir un poquito de la escena pública, alejarse de los medios, estar una temporada un poquito aislado e intentar de ese modo bajar el nivel de preocupación de esas agencias hacia él. Sencillamente quería desaparecer. Lo cierto es que una noche del 18 de junio del año 2013, Hastings le pidió el vehículo a un amigo, Erin. Quería salir de la ciudad y Hastings estaba francamente preocupado porque su Volvo había sido manipulado, o eso es lo que él decía.
un dato que nunca podemos comprobar. De hecho, no se comprobó. Erin le prestó su vehículo, era un Mercedes de gran cilindrada. La última vez que fue visto y también filmado, porque existe una grabación por las cámaras de seguridad, Hastings circulaba con aquel Mercedes a una enorme velocidad por un barrio de Los Ángeles. Lo cierto es que aquella cámara parece grabar una serie de chispas que surgen del motor segundos antes o décimas de segundos antes de que el vehículo impactase contra una palmera, para que posteriormente Hastings fuese lanzado a 60 metros de distancia, ni más ni menos. Algo que, por supuesto, le produjo la muerte. Yo la pregunta que lanzo es la siguiente. ¿Es normal que alguien que quiere pasar desapercibido y le pide el vehículo a un amigo conduzca de manera suicida por las calles de una gran ciudad? ¿Es normal? Su hermano negó la teoría de la conspiración. Dijo que no, que Hastings estaba padeciendo un episodio maníaco. Pero nosotros nos damos cuenta que Hastings fue un tipo que estuvo implicado en la guerra de Irak, lo que se llama corresponsal de guerra, y muy implicado. De hecho, incluso llegó a perder a su novia con un atentado que hubo en Irak. Siempre estuvo cerca de los militares y conocía perfectamente su estructura. Siempre estuvo en situaciones de riesgo. Y a Hastings nunca se le habían visto episodios maníacos. Lo cierto es que si Hastings afirmaba que estaba bajo vigilancia, suponemos que para hacer tal afirmación tendría algún tipo de evidencia. Nosotros pensamos que sí. Sea como fuere, el dictamen final de este accidente de tráfico fue eso, lo que habéis oído. Accidente de tráfico. Tal vez Hastings era demasiado incómodo para ciertos poderes. Quizás había descubierto algo que podría hacer temblar las estructuras de poder en Estados Unidos. Nunca lo sabremos. Pero desde luego quizás alguien aquella noche durmió muy bien, después de descubrir que la información de Hastings nunca saldrá a la luz. Vamos a hablar de otro tipo, mucho menos conocido que Hastings. No poco conocido porque no haya sido famoso en su momento, sino poco conocido porque han pasado ya muchos años. Estoy hablando de Willie McRae. Willie McRae nació el 18 de mayo de 1923. Un legendario abogado escocés. Sobre él se rumoreaba incluso su supuesta amistad con Indira Gandhi. O incluso se decía que tuvo un importante papel en la redacción de la primera constitución israelí. Era un tipo muy popular. Un tipo bastante curioso. Fumaba 80 cigarrillos al día y bebía licor como que fuera un pez. Era curioso porque, pese a ello, McRae en pocas ocasiones mostraba un estado de ebriedad. Se mantenía intacto. Era un tipo que peculiar. Este preeminente abogado de Glasgow, en Escocia, uno de los mayores activistas mundiales contra la energía nuclear, que lo fue. También tuvo un importante papel dentro del Parlamento escocés. McRae era un tipo muy polifacético y, como ya he dicho antes, muy mediático. Algo ocurrió el día 4 de abril de 1986, concretamente a altas horas de la madrugada, cuando el apartamento de McRae se incendia. Un vecino avisa a los bomberos y cuando llegan los bomberos a su casa
consiguen entrar y encuentran a McRae tirado en el suelo y semi-inconsciente. McRae dijo que se había quedado dormido, con un cigarrillo encendido, y rechazó la ayuda médica. Había una serie de médicos por ahí y no quiso saber nada de ellos. Lo cierto es que aquella misma mañana, después del incidente, McRae decide coger su vehículo para ir a una casa de campo que tenía concretamente en Kitale. Al parecer, McRae, según cuentan, porque hubo testigos de ello, se detuvo para cambiar un neumático que había pinchado. Entonces, ahí es donde se le fue visto por última vez. Un extraño pinchazo. Un día peculiar para McRae. Incendio, pinchazo. Pero la cosa no acaba ahí. Porque a eso de las 10 de la mañana, dos turistas australianos que circulaban con su vehículo encontraron que el vehículo estaba cerca de un arroyo y encontraron dentro del vehículo a McRae muerto. La postura de McRae era muy curiosa, ya que tenía las manos cruzadas y en su regazo sangre que salía de su sien derecha. Los turistas australianos lo primero que pensaron es que había sido un accidente y que este accidente había provocado que un impacto contra alguna parte del vehículo le produjese la muerte y la herida que tenía en la sien. La policía, al ver lo que había ocurrido, empezó a limpiar la escena, dando por hecho de que McRae había tenido un accidente, 2 en un mismo día, o 3. Pero el problema se empezó a complicar cuando a las 6 horas se le efectúa una radiografía al cráneo de McRae. En esa radiografía, encuentran una bala alojada en su cerebro. McRae había recibido un disparo. Las fuentes oficiales, pese a este dato, consideran que el dictamen de la muerte fue suicidio. McRae se había suicidado. Pero por supuesto hay cosas que no encajan. Si nosotros oímos esto sin entrar en detalles, nos damos cuenta de que posiblemente haya sido un suicidio con un posterior accidente. Pero como ya he dicho, hay cosas que no encajan. Al parecer el arma posteriormente se encontró a una cierta distancia del suicidio. Y esto nos surgen unas curiosas preguntas que yo os voy a hacer a vosotros. ¿Cómo te puedes pegar un tiro a la cabeza, después tirar el arma, para posteriormente doblar las manos en tu regazo? Y todo esto mientras conduces el vehículo. Y todo esto mientras limpias las huellas del arma, ya que la misma no se encontraron ninguna huellas. En el arma no había ninguna huella. ¿Cómo puedes hacer todas esas cosas a la vez? Suponemos que o bien el juez, o bien el fiscal, o la policía pensó que era posible que eso llegase a ocurrir. Y nunca se investigó la muerte de McRae. Quedó ahí. Algunos amigos afirman que McRae había descubierto algo muy gordo referente a la industria nuclear británica. Lo que realmente sucedió fue que se cerró ese descubrimiento que McRae había hecho y del cual nunca tendremos conocimiento, por supuesto. Parece ser que definitivamente algunos poderes, cuando se mueven o se quieren mover, son capaces de eliminar todas las pruebas y reconducir todas las investigaciones para que el resultante de la ecuación final sea la que habéis oído: suicidio o accidente.
Tres casos curiosos, pero hay muchos más. Un montón, os podía contar un montón de ellos. Por ejemplo, y me viene a la cabeza uno muy famoso, lo que le ocurrió a George Patton, general de la Segunda Guerra Mundial. Ciertas investigaciones dicen que Patton iba en un vehículo ya después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente iba en un Cadillac, en el cual había un chofer y un acompañante, y el Cadillac es atropellado por otro vehículo y entonces Patton aparentemente impacta su cabeza contra el cristal y no muere instantáneamente, pero sufre unas heridas tan considerables que al cabo de un tiempo pues fallece. Lo cierto es que hubo una serie de investigaciones que detectaron que Patton, o que la herida que había recibido Patton, nunca pudo haber sido efectuada contra el cristal. Alguien le golpeó, lo subió al coche. Y hay muchas dudas sobre aquello el conductor y aquel acompañante también. Vamos a hablar de ellas. Os podría decir, por ejemplo, que el historiador Robert Wilcox, un experto en Cadillacs también, cuando fue al museo de Patton, se dio cuenta que el coche que tenían en la exposición y que alegaban que era de Patton no era de Patton. Habían puesto otro coche allí. El coche de Patton había sido sencillamente eliminado de la escena y el que tenían expuesto era otro, quizás porque tenía pruebas irrefutables que demostraban que Patton había sido asesinado. Hay muchas muertes. Por ejemplo, el caso de Lawrence Arabia, también un accidente de moto en extrañas circunstancias, era un gran motorista. O por ejemplo, Lady Di. Lo que pasa es que para la cuestión de Lady Di habría que dedicar todo un programa entero de cómo murió, en qué circunstancias, qué es, quién se beneficiaba con la muerte de Lady Di, qué pasaba con Lady Di, qué intereses había o podía haber para que Lady Di muriese de esa manera. Dictamen final: accidente. En el pilar número 13 del Puente del Alma en París. Estuve allí. Conduje por aquel puente. Y creedme, para darse en ese puente contra un pilar, directamente os puedo asegurar que te tienes que forzar, ¿eh? O sea, tienes que ir buscándolo. Es anchísimo el puente, el túnel, perdón. Es muy ancho y aunque vayas a gran velocidad, no pierdes el control como para darte contra un pilar. Según las fuentes oficiales. Si circuláis por allí o si habéis tenido de verlo, lo descubriréis. En las fotografías el túnel parece ancho, pero cuando estáis allí es muy ancho, muy ancho. Tal vez algún día empecemos a contar todo lo que sabemos de Lady Di y todo aquello en lo que podemos especular, como ya he dicho antes. Como veis, muchas muertes que son dictaminadas como accidente no lo son. Obedecen a otros factores y obedecen a intereses. Por supuesto, esto siempre ha ocurrido. Y la gran pregunta es ¿cuántos hay que nosotros no conozcamos? Ni siquiera sospechemos. Muchos. Os puedo asegurar que muchos. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.